de que todo sea. Yo quiero un nuevo corazón. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para ti, un corazón para ti. Yo quiero un nuevo corazón. Mi corazón será como el tuyo. Yo como el cristal, dulce. Mi corazón será como el tuyo. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para ti, un corazón para ti. Yo quiero un nuevo corazón, yo quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para ti, un corazón para ti. Yo quiero un nuevo corazón. Bello como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo. Bello como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo. Mi corazón será como el tuyo. Amén. Continuamos con la oración de ofrecimiento a cargo de Miguel Cruz Reyes. Buenas noches, hermanos. Les invito a orar. Señor, en esta hora de la noche te ofrecemos este culto de adoración, esperando que sea de agrado para ti, Señor. Pido que bendigas a cada uno de los participantes en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 143 a cargo de Raquel Cruz Reyes. Buenas noches, hermanos. Le voy a dar lectura al Salmo 143. Súplica de liberación y dirección. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo en mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras,
reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde andé, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amén. Vamos a tener un texto para memorizar que se encuentra en el Salmo 143, versículo 10. Lo repetimos 3 veces. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Salmo 43, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Salmo 43, 10. Última vez. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Salmo 43, 10. Continuamos con una oración de intercesión a cargo del pastor Luis Alberto Javier Cruz. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a orar, estimados hermanos. Les invitamos para que ahí en sus hogares podamos tener también este tiempo de reverencia y oración al Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos en esta hora pedirte por cada una de las familias representadas de esta iglesia y las iglesias circunvecinas. Muchas gracias te damos porque durante este día has permitido poder escuchar tu palabra y así también poder tener este tiempo de adoración a tu nombre. Muchas gracias te damos por la vida de los niños, de los jóvenes, por cada uno, Señor, de mis hermanos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, que aún en medio de las circunstancias difíciles que nos tocan vivir, tú nos permites, Señor, poder tener la confianza y la seguridad de que tú estás con nosotros. Seguimos pidiéndote por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están enfermos, que han sido afectados por COVID-19 y que algunos están en sus hogares buscando los remedios, las recetas, para poder, Señor, salvaguardar su vida y de esta manera obtener la sanidad. También te pedimos por aquellos que están en los hospitales, que están en las mismas condiciones. Sabemos que son situaciones muy difíciles, pero que en medio de todas estas cosas entendemos que tus planes y tus propósitos siempre se manifiestan en la vida de las personas. Queremos pedirte para que también tu palabra y los medios que tú nos permites tener puedan llegar hasta la vida de cada uno de mis hermanos y amigos, para que ellos tengan la confianza y la seguridad de que no están solos, sino que tú estás con ellos. Gracias te damos también por tu palabra que en esta hora se va a escuchar. Te pedimos, Señor, que ilumines la vida de tu siervo, de manera que pueda ser clara, precisa, y así, Señor, pueda dar fruto para 30, a 60 y a 100 por uno. Te pedimos también, Señor, por cada una de las congregaciones y misiones que están jurisdiccionadas a esta iglesia, para que puedan continuar, Señor, haciendo el trabajo, haciendo sus actividades con el cuidado debido y de esta manera también puedan ser protegidos y guardados ante cualquier circunstancia que pudiera poner en peligro sus vidas.
Dales la confianza y la seguridad de que no están solos, sino que tú estás con ellos. Muchas gracias te damos y queremos pedirte para que la dirección y la guía de tu Santo Espíritu siga presidiendo este tiempo de adoración y lo que hemos de hacer, Señor, lo hagamos para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el mensaje a cargo del anciano de iglesia David Sánchez Hernández con el tema deseosos de hacer su voluntad. Buenas tardes. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite nuevamente abrir su palabra, poder meditar en ella, pero sobre todo poder escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy en esta tarde quiero compartir el tema deseosos de hacer su voluntad. Y quiero que puedan escuchar el pasaje del Salmo 143, versículo 10, donde dice este versículo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sí? Enséñame a hacer tu voluntad. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, gracias te damos por permitirnos abrir tu palabra para meditar en ella. Rogamos que la guía de tu Santo Espíritu sea en nuestras vidas, abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Que podamos, oh Dios, entender el mensaje que tú tienes preparado para nuestras vidas. Oramos a ti, Padre amado. Amén. Deseosos de hacer su voluntad. Deseosos, ávidos, es el sinónimo de esta palabra de deseosos. ¿Sí? Podemos entender que hay cambios esenciales en las personas que experimentan una relación con Dios. No es posible que haya una nueva relación, dado que quien ha creído en Dios permanece en esa relación con Dios y no puede hacer o pensar que no ha ocurrido nada. Algunos de los cambios serán desarrollados a largo, a corto plazo, y algunos van a ocurrir quizás en el momento, pero esto depende de la relación que tengamos con Dios. Podemos encontrar en la Biblia dos ejemplos claros en los cuales Dios ejecuta o opera estos cambios en la vida de las personas. Y podemos ir al libro de Isaías en su capítulo 6, versículo 8, donde precisamente dice: enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Vemos una respuesta inmediata, instantánea, precisamente a ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros vamos a Hechos, en el capítulo 9, versículo 6, dice la palabra: él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tal vez no fue una acción inmediata, mas sin embargo, en ambos casos, el deseo de hacer la voluntad de Dios es lo que domina, lo que predomina en ambos textos de la Biblia. ¿Sí? Ambos personajes, Isaías y Pablo, precisamente están siendo usados para ejecutar la palabra, el deseo, la voluntad de Dios. Y vienen a ser hombres que dan evidencia de este quehacer, de esto que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Cuando los creyentes entran en contacto con Dios, lo natural en ellos es un incremento en el querer hacer la voluntad de Dios. Esto
no es por nuestra propia cuenta, sino que somos motivados por Dios, quien actúa en el ser humano desde el interior. ¿Sí? Filipenses 2:13 dice, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hacen así lo que Él quiere. Entonces, amados hermanos, amada iglesia, nosotros tenemos que estar en esa búsqueda por hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Es lo que Dios quiere, que estemos involucrados, que estemos motivados, que nos podamos ayudar para que cada uno de nosotros podamos concretar su propia voluntad. Y en esta tarde yo quiero que veamos 3 puntos que nos van a ayudar a entender ese deseo por hacer la voluntad de Dios. ¿A dónde nos va a llevar ese deseo por entender a hacer la voluntad de Dios? Número 1, deseo por la palabra. Un signo ineludible de los que experimentan una relación con Dios es el deseo de conocer más su palabra. ¿Sí? Quienes tienen esa relación con Dios, quienes buscan estar en más conocimiento, en mayor conocimiento con Dios, van a buscar acercarse a este libro, acercarse a la palabra de Dios, porque precisamente ellos van a recurrir a la Biblia, van a buscar la Biblia, porque precisamente es la fuente de donde nosotros podemos obtener el conocimiento. En ese sentido, precisamente el salmista escribió en el Salmo 119, versículo 27, tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Dice, tanto amo tus enseñanzas. Y ese amar, ese querer, buscar precisamente de leer la palabra, es el deseo de conocer, pero también el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo llevamos directamente a lo que la palabra del Señor nos dice, a encontrar en ellas el detalle de cultivar a través de sus páginas una relación más cercana a Dios. ¿Sí? No se trata solamente de conocer más, sino se trata de crecer en esa relación con Dios, que podamos crecer, ¿sí? Pudiéramos decir que alguien que no se alimenta, hablando del alimento material, que no desayuna, que no come, podemos usar esta palabra, va a estar flaco, raquítico. ¿Por qué? No se va a poder desarrollar, no va a poder crecer, porque no tiene el alimento. Lo mismo sucede cuando nosotros dejamos de buscar el conocimiento y el deseo de la voluntad de Dios, cuando no buscamos su palabra para poder crecer en esa relación con Dios. ¿Sí? Todos aquellos que están creciendo en esa relación constantemente van a buscar la palabra de Dios, porque es su alimento, porque en ella se deleitan, porque en ella buscan regocijarse, porque sabemos que en ella encontramos promesas, porque sabemos que en ella está la esperanza, pero también se encuentra el consejo cotidiano en que Dios nos brinda diariamente a través de su palabra. Pero si nosotros decidimos cerrar este libro y dejarlo ahí, entonces no encontramos ese mensaje día a día. No encontramos esa fortaleza día a día. Entonces eso nos puede llevar a una enfermedad espiritual. Cuando los cristianos se alejan de esa relación, cuando los cristianos produce en ellos solamente el tener una vida religiosa, ¿sí? Una vida fría, donde la alimentación espiritual no está en ellos. Pero nosotros debemos de estar deseosos de su palabra,
¿sí? Y el estar deseosos de su palabra, entonces nos lleva al segundo punto. Voy a estar deseoso de hacer su voluntad. Dijimos primero que tenemos que tener el deseo por la palabra. Y al tener el deseo por la palabra, entonces voy a tener el deseo de hacer su voluntad. Los cambios que operan en nuestras vidas por la presencia de Dios van a implicar diferentes aspectos. Así que el que busca, el que quiere vivir una relación con Dios, va a buscar precisamente lo que dice Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así como escribe el apóstol Pablo, nosotros podemos recurrir a un texto de forma sintética donde se nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Miqueas 6:8 dice, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Y amados hermanos, amada iglesia, es muy sencillo. Dios quiere que seamos justos los unos con los otros, que seamos bondadosos con los más débiles, que le adoremos como su único Dios. Son tres elementos sencillos que son posibles para cada uno de nosotros. Y son sencillos, o podemos pensar que son sencillos porque, no porque yo lo pueda hacer, sino porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y si la presencia de Dios está en nuestras vidas, entonces nos va a llevar a ser justos, ¿sí? Y esa justicia va a aplicar un cambio en lo moral, donde las consecuencias claras acerca del pecado, pero lo que ocurre es lo que resulta más importante. No es lo que esté pensando hacer, sino lo que ocurre. El resultado que da el ser justos es lo que nos lleva a esa acción transformadora. Y no porque lo podamos hacer humanamente, sino porque el Espíritu de Dios en nuestras vidas es quien nos lleva a esa santificación. Nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada si no es Dios a través de la relación que nosotros podamos tener con Él. Entonces se viene a dar esa santidad. El ser justos en el sentido que todo lo que hagamos es consecuencia de una vida en la que Dios se agrada. Dios quiere que nosotros podamos ejercer la justicia, pero Dios también quiere que seamos bondadosos. Hablar de bondad, hablar de misericordia, tampoco son simples acciones. Tal vez pensemos, hay personas buenas que lo hacen, ¿sí? Pero la resultante es lo que Dios hace en nuestras vidas. Efesios 2:10 dice, nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Hemos sido creados para que vivamos haciendo el bien. Dios así ha querido crearnos, que podamos ser bondadosos, que nosotros podamos actuar con bondad, con misericordia. Pero no es por lo que yo pueda hacer, repito, sino es porque Dios primeramente nos ha hecho a nosotros, ¿sí? Entonces, se va a tratar no de lo que yo soy, si soy justo, sino que yo voy a reflejar esa justicia, esa bondad
esa misericordia de Dios. Soy el reflejo de Dios. Cuando Dios está en nuestras vidas, entonces podemos reflejar a ese Dios justo, a ese Dios bondadoso, a ese Dios misericordioso. Y no es por lo que tengamos, porque es Dios quien nos provee para poder dar a los demás. Es los recursos que Dios nos da para que podamos nosotros ser bondadosos. Nosotros tenemos que ver que hay oportunidades en las que podemos hacer misericordia. Podemos decir entonces que lo natural entonces es que nuestra vida sea de bondad. No hacerlo implicaría desobediencia, ¿sí? O implicaría una carencia en la espiritualidad. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que podamos reflejarlo a Él. Por eso es que debemos de estar deseosos de hacer su voluntad. Y como tercer punto tenemos que adorar a Dios. Lo natural es la relación con Dios. Es una vida de adoración, que de ningún modo va a estar limitada a los actos litúrgicos, sino que tenemos que entender que se trata de una vida donde intencionalmente buscamos que Dios sea glorificado. Y no es solamente cuando yo vengo al templo y dentro de las cuatro paredes digo, voy a adorar a Dios, sino implica no una separación, sino implica que donde yo esté, donde yo vaya, donde yo pueda permanecer, mi vida tiene que glorificar a Dios. Mi vida tiene que dar evidencia de esa adoración a Dios. Y entonces podemos mencionar tres aspectos, ¿sí? Número uno, tomar seriamente nuestra relación con Él. Número dos, intencionalmente vamos a buscar realizar cosas que redunden para glorificar a Dios. Y tercero, vamos a buscar una adoración personal, una adoración comunitaria, que reconocemos que Dios es soberano, que Dios es nuestra vida, que donde quiera que estemos, allí está Dios y merece la adoración. ¿Te toca estar en el trabajo? ¿Te toca estar en la casa? ¿Te toca estar donde está? Tenemos que recordar que con nuestra vida debemos de dar la gloria a Dios. Cada una de estas cosas solo pueden ser posibles si Dios está con nosotros. Si nosotros estamos deseosos de su palabra y si nosotros estamos deseosos de hacer su voluntad. Para que nosotros podamos hacerlo, para que nosotros podamos alcanzarnos, entonces vamos a usar los recursos que ya Dios nos ha provisto. Esos recursos que Dios nos provee, esos recursos con los cuales nosotros podamos darle la gloria a Él. Tus dones, tus talentos, vamos a ponerlos al servicio del Señor. Vamos a ocupar todo esto para darle la gloria a Él, pero sobre todo para estar deseosos de hacer su voluntad. Cuando yo estoy deseoso de la palabra, cuando yo estoy deseoso de hacer su voluntad, entonces implica un tercer punto. Voy a tener el deseo de poder compartir a otros. La vida de fe es algo que no se puede ocultar. Por eso les decía, donde quiera que yo esté, en el trabajo, en el hogar, con los amigos, con la familia, donde quiera, yo tengo que dar evidencias, tengo que ser ese reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque entonces no puedo ocultar la fe en Cristo. Cuando las personas experimentan una relación con Dios, hay algo que desde el interior nos lleva a compartir eso que nos ha ocurrido a nosotros, a eso que está alrededor. Entonces nosotros vamos a entender que es el hecho de poder ir
y compartir a otros, a ese Jesucristo que se narra precisamente en los evangelios. En el Evangelio de Juan podemos ver precisamente el encuentro con la samaritana. E inmediatamente llevó a aquella mujer a compartir con todos los de su pueblo. ¿Sí? Él como Mesías había llegado hasta ella. Su palabra sirvió de testimonio para todos ellos. Y entonces generó un encuentro de otros con Jesús. Y es la invitación, amada iglesia, que nosotros también podamos servir de reflejo, de enlace, de poder llevar a Jesús a otros, para que también otros puedan venir a Jesús. Lo mismo ocurrió en el caso de la primera iglesia. El encuentro con el resucitado se volvió una experiencia que necesitó ser contada a muchas personas. Y eso es una experiencia de un cambio en la historia de manera personal. Y es allí, amada iglesia, que nace el deseo de que otros también puedan experimentar esa experiencia. Nosotros tenemos que tener ese valor, tenemos que tomar esa actitud de poder compartir. Hechos, capítulo 4, versículos 29 al 31, dice: ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Hay dos cuestiones que podemos ver que sobresalen en la iglesia cuando experimentan el deseo de hacer su voluntad. Número uno, y lo vemos en el texto que leí, piden valentía para predicar la palabra. Ciertamente vivimos en un entorno difícil para la iglesia, y la iglesia también vivía en un entorno difícil. Pero esa iglesia, en lugar de pedir protección para que no los descubrieran, pidieron ser valientes, decidieron tener valor, ¿sí? Y no tener miedo de predicar la palabra de Dios, de predicar a ese Jesucristo que ellos también habían conocido. Por esto, amada iglesia, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que pedir en medio de todo lo que nos toca vivir en esos tiempos. Tenemos que pedir valentía para poder cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado, que te ha encomendado a ti y que me ha encomendado a mí. Esa misión de ir a ese mundo, de que ese mundo pueda escuchar el mensaje de Dios, pueda escuchar que Dios le ama y que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia reconoce el papel vital que tiene en la historia de la salvación. Cuando podemos comprender que la situación social, económica y política que sufre este mundo, vamos a hallar solamente la respuesta en la acción de la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces no vamos a dudar, sino vamos a poner en práctica todos aquellos dones, todos aquellos talentos, aquellos ministerios que podamos tener, los podamos poner al servicio de la iglesia precisamente para que Dios sea glorificado, para que el mensaje de salvación sea predicado, para que el mundo pueda escuchar de Jesucristo. Como escribió Pablo, dice: a nosotros nos ha encargado el ministerio
de la reconciliación. Y solamente se da cuando nosotros llevamos a las personas, al vecino, al necesitado, no económicamente, sino la necesidad de la salvación. Cuando nosotros llevamos la palabra, entonces estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación. De que se pueda reconciliar a aquella persona con Jesucristo. Recordemos que por el primer pecado hemos sido separados. Y es Jesucristo quien ha venido a dar su vida en la cruz del Calvario, para que ya no haya ningún impedimento para llegar a Dios, sino sea solamente a través de Él, que podamos creer en Él y entonces nosotros podamos tener esa salvación. Tenemos que sentir la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Lo que va a resultar en una iglesia que hace la voluntad de Dios es la llenura del Espíritu. Es que podamos ser llenados por el Espíritu. Es que podamos ser fortalecidos por su Espíritu. Y entonces, como lo dice el texto, podamos nosotros tener esa fortaleza para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que es Dios quien nos da la fortaleza para hacerlo. Es Dios quien a través de su Espíritu nos da la capacidad para poder hablar. Si nosotros recordamos la historia o lo que ocurrió en la historia de Josué, él pidió fortaleza precisamente para poder poner en práctica la voluntad de Dios. Y ciertamente Josué fue usado para conquistar la tierra prometida. ¿Fue solo? No fue solo. Dios iba con él. Dios lo fortaleció. Dios lo dirigió. Entonces, todo lo que puede hacer el hecho de ir al Padre Celestial, de que nosotros seamos fortalecidos, entonces es lo que precisamente Dios quiere que nosotros, que podamos ser usados como instrumentos, que nosotros podamos estar deseosos, ávidos de querer ir y predicar, de poder compartir el Evangelio. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Dios quiere que estemos listos para hacer la voluntad de Dios. Y para poder estar listos tenemos que recordar que tenemos que estar deseosos de la palabra. Tenemos que estar deseosos de poder hacer su voluntad y entonces el Espíritu Santo nos ha de llenar y hemos de poder tener esa fortaleza para compartir el Evangelio. Que, amada iglesia, en nosotros pueda haber un deseo ferviente por llevar, por compartir el Evangelio. Y que solamente puede surgir cuando en la vida de los creyentes, está el hacer la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo, que nuestra espiritualidad pueda crecer y entonces pueda llevar a su iglesia a poder trabajar por la expansión del reino de Dios. No solamente decir que el mundo sea o conozca de Jesús, sino que nosotros allí donde estemos, con el vecino, con nuestros familiares, en el trabajo, en donde quiera que estemos, podamos nosotros también compartir el Evangelio. Porque Dios ahí nos ha colocado y Dios quiere que nosotros ahí podamos ser ese reflejo. De modo que podamos esperar como resultado solamente el hacer la voluntad de Dios cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Amada iglesia, estemos en oración, estemos dispuestos a que día a día podamos meditar en su palabra.
a que busquemos esa meditación personal, a que busquemos ser fortalecidos por el Santo Espíritu, para que nuestra vida, entonces, dirigida por Dios, esté dispuesta a compartir a otros el Evangelio de la palabra de nuestro Dios. Dios nos bendiga, amada iglesia. Amén. Muy bien, estimados hermanos, damos gracias a Dios por la palabra expuesta. Deseamos que sea de bendición para todos los que la hemos escuchado en esta hora. Les invitamos para que también podamos compartirla con nuestras amistades y así también la palabra pueda hacer su efecto para la cual ha sido enviada. Vamos a cantar el himno número 11, Tu palabra santa llama. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la acepta con el alma, sentirá su corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida, es luz, que ilumina toda hora hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre a tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras, mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega al alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Damos gracias a Dios por sus vidas, por sus ministerios, por sus trabajos y agradecemos al Señor habernos permitido este tiempo de adoración y vamos a terminar en esta hora con la oración final. Les invitamos para que ahí en sus casas podamos también estar de pie en reverencia y podamos concluir con este orden de culto. De antemano, ¿verdad? Les invitamos también para que ustedes también puedan participar
a través de las ofrendas ahí en sus casas y de esta manera también podamos darle al Señor de lo que Él nos da. Vamos a orar. Muchísimas gracias te damos, Señor, Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos una vez más porque nos permite poder escuchar tu palabra a través de tu siervo. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo la vida de nuestro hermano, de manera que también, Señor, pueda ser bendecido su familia, su ministerio, su trabajo. Concede también que la palabra que se ha expuesto pueda poder estar en nuestra mente, en nuestro corazón y pueda dar fruto. Y así de esta forma, Señor, podamos continuar cumpliendo y haciendo tu voluntad. Sigue bendiciendo la vida de cada una de las familias representadas, donde quiera que estén, y cuida y protege, Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles que nos tocan vivir. Bendice la vida de nuestros hermanos enfermos, de los que están en sus casas, de los que están allá en los hospitales, de los niños, de los huérfanos, de las viudas, de los encarcelados. Atiende la necesidad y socórreles conforme a tu voluntad. Así también te pedimos por las ofrendas que se han recolectado en cada uno de los hogares representativos. Permite que cada día podamos dar con alegría, con gozo, sabiendo, Señor, que te damos de lo que tú nos das. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Así también queremos interceder por la vida del departamento, de la sociedad de intermedios, que hoy también han hecho su participación. Bendice la vida de los jóvenes y concédele, Señor, poder seguir y ser instruidos en tu palabra, de manera que ellos también puedan tener éxito y puedan prosperar en sus vidas. Te alabamos y te glorificamos en esta hora y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunión, guía y consolación restauradora de tu Santo Espíritu, sea con cada una de nuestras familias ausentes, nuestros hermanos enfermos, con cada una de las familias representadas, la iglesia y las iglesias, y con todo el pueblo tuyo, desde ahora y por siempre. Amén. Amén.